vai oíndo e cando oias vai cantando. Bo día, compañeiras brusas. Fala vos Ofelia Beiro dende un lugar sin marse. Aquí comeza unha aventura. Longa vida este soño compartido por mulleres galegas. Dende Galicia, para todas as mulleres que escoitan, teremos información, entrevistas, música e moito máis. Benvidas ao Aquelarre. Lei 35/1998 de 22 de novembro sobre técnicas de reproducción asistida. Artigo 10. Apartado 1. Será nulo, de pleno dereito, o contrato polo que se conveña a xestación, con ou sen prezo, a cargo dunha muller que renuncia á filiación materna a favor do contratante ou dun terceiro. Apartado 2. A filiación dos fillos nacidos por xestación de substitución será determinada polo parto. Saúdos e benvidas todas e todos a un novo encontro con este aquelarre no que imos tratar o tema da explotación reproductiva. Eu son Sandra, feminista, abolicionista, orgullosa membra da Plataforma do Feminismo Radical de Galicia, e hoxe estou acompañada por Eva, enfermeira e activista feminista. Hola, Eva. Hola a todas. Coa que vou compartir unha entrevista moi especial, xa que temos a sorte de contar cunha muller militante contra a explotación reproductiva e a trata de mulleres e de persoas recén nacidas. Unha muller comprometida coa denuncia, a loita e a erradicación desta explotación no mundo. Ela é Berta O. García, coñecida en redes sociais como Omnia Somnia, copresidenta da CIAMS, que é a Coalición Internacional para a Abolición de la Explotación Reproductiva, que ten presenza en 14 países de 3 continentes e actúa a nivel político e de rúa, investigando e divulgando a realidade desta práctica en todo o mundo e promovendo cantas accións feministas se leven a cabo para poñerlle fin. Hola, Berta, benvida. Hola, bon día e moitas gracias por invitarme a este podcast. Estoy encantada de estar aquí con vosotras. Gracias a ti, Berta. Berta viviu uns anos en Galicia, entende a nosa fala, é unha das boas e xenerosas, así que imos facer a entrevista en galego, aínda que ela nos conteste en castelán. Grazas de novo, Berta. Sí. Grazas por estar con nós. Queríamos empezar así preguntándoche, dicíndoche, contanos así un pouco sobre ti, como xorde o teu compromiso de loita contra a explotación reproductiva e a túa vinculación e traballo na CIAMS. Pues, ¿cómo surge? Surge precisamente cuando empezaron a aparecer aquellos casos de famosos como Michael Jackson, Elton John o la baronesa, y yo me preguntaba, ¿dónde está la madre de estos niños, estas niñas? Entonces me di cuenta que por ahí habían borrado de la mujer que había sido madre de esas criaturas y que no había desaparecido. Ese fue el clic, ¿no? Y después empecé a investigar, empecé a informarme y por ahí surgió mi activismo. Sobre todo al principio era activismo en redes sociales, no estaba vinculada a nada, era sobre todo en Facebook. Después empecé a trabajar con Stop Vientres de Alquiler y ahora estoy de pleno en la CIAMS, en la Coalición Internacional para la Abolición de la Gestación Subrogada, o sea, CIAMS, Coalición Internacional para la Abolición de la Maternité de Sustitución, porque cuando se creó esta coalición en 2018, el debate sobre la terminología no se había iniciado y se inició precisamente en España, ¿no? ¿Cómo podemos llamar maternidad de sustitución a esta práctica? Llamémosla explotación reproductiva, ¿no? En otros países, sin embargo, un debate así como se ha dado en España no ha existido, ¿no? Por lo menos
como nosotras lo hemos enfocado aquí. Y por ahí surgió, y desde 2018 que se creó la CIAMS, pues ya formo parte de ella. Ahora mismo estamos ya en 16 países, desde Corea del Sur y Japón, pasando por Europa, llegando hasta Colombia o Canadá. O sea, 16 países en 3 continentes, de organizaciones feministas, Vale. Moi boas, Berta. Son Eva. Falabas agora de España e queríache preguntar como é a legislación española con respecto aos ventres de alugueiro e tamén como funciona en concreto a instrucción do ano 2010. Bueno, pues como habéis leído como introducción, el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida considera que es nulo de pleno derecho el contrato por el que el contrato de gestación subrogada y que la filiación viene determinada por el parto. Sin embargo, existe en ese mismo artículo 10 un apartado 3 que dice que la paternidad queda a salvo si se reclama judicialmente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos ya una puerta de entrada, ¿no? Y existe la instrucción 2010, que viene todavía a empeorar las cosas, que es una instrucción, yo digo que claramente prevaricadora, porque esta instrucción permite la afiliación en consulados españoles en países extranjeros que hayan otorgado esos países una sentencia de paternidad o maternidad. Es decir, los tribunales extranjeros otorgan una sentencia de paternidad o de maternidad a los compradores y con esa sentencia van al consulado español y les permiten registrar a los bebés. ¿Por qué digo que es prevaricadora esta instrucción? Porque mirad, en la ley española solo se consideran técnicas de reproducción humana asistida aquellas que están acreditadas científica y clínicamente como tales, como técnicas. Y obviamente, utilizar a una mujer fértil para que geste y traiga al mundo un bebé por contrato que deberá ser entregado a los contratantes, eso no es ninguna técnica de nada, porque no cura ni revierte la infertilidad de nadie. Pues bien, a lo largo de toda la instrucción 2010 se considera a la gestación subrogada como una técnica de reproducción humana asistida, lo cual contradice en forma y en fondo nuestra ley de técnicas de reproducción humana asistida. Por eso digo que es una instrucción prevaricadora. Y ahora, más recientemente, la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva, que vino a reformar la ya existente, establece claramente que la gestación subrogada es una forma grave de violencia contra las mujeres y una grave vulneración de nuestros derechos reproductivos. Pero es una forma de violencia que no aparece recogida en el Código Penal como tal, es decir, como violencia. Por lo tanto, es una mera declaración en la ley sin que tenga su paralelo en el Código Penal. Lo único que hace es prohibir la publicidad de las agencias que operan en España, pero estas agencias, cualquiera podéis comprobarlo, se siguen anunciando impunemente. ¿Por qué? Pues porque la prohibición de la publicidad ilícita no tiene consecuencias más que la prohibición de la publicidad. O sea, es a ti te prohíben hacer publicidad de tal cosa porque se considera ilícita y sin embargo no hay ninguna consecuencia. Tú lo quitas hoy y lo pones mañana, otra vez. Porque la prohibición de la publicidad ilícita ni siquiera acarrea el cese de la actividad.
O sea que las agencias ni se toman la molestia de suprimirla. ¿Para qué? Entendo. E facendo así un croquis xeral a nivel internacional, como é a situación no resto dos países? Onde está permitido ou legislado? Sí, voy a ceñirme a Europa, porque si nos ponemos a hacer un panorama mundial, nos llevarían 2 días, ¿eh? Realmente hacer un mapeado es como hacer un mapeado del desierto. Las dunas van cambiando de la noche a la mañana. Entonces, esto es un negocio que se mueve muchísimo. Mirad, por respecto a Europa, la gestación subrogada está expresamente prohibida en 15 de los 35 Estados miembros del Consejo de Europa. En 10 de ellos está prohibido por las disposiciones generales o no se tolera. O bien la cuestión de su legalidad es incierta. No obstante, se autoriza expresamente en 7 Estados miembros y parece ser tolerado en otros 4. En 13 de estos 35 estados es posible obtener el reconocimiento legal de la relación paterno-materno-filial entre los compradores y los hijos concebidos, los hijos de esa mujer madre, concebidos mediante un contrato de gestación subrogada legalmente celebrado en el extranjero. Y esto también parece ser posible en otros 11 estados. Y ahí entra España con la instrucción 2010. En otros 11 estados está excluido, excepto nuevamente en España, donde el artículo 10.3 del que hablamos ya da la posibilidad de reclamar judicialmente la paternidad cuando el comprador es el padre biológico. Si queréis, podemos hablar un poquitín, un poco más de cómo está por países, porque como reacción a los horrores del nazismo, la cuestión de la dignidad humana se convirtió en algo primordial en Europa, lo que quizás explique esta tendencia mayoritaria a la prohibición. En la práctica está expresamente prohibida, de momento, solamente en Francia, en España, en Italia, en Alemania, en Suecia, en Austria, en Bulgaria y en Suiza, que es un caso excepcional, ya que la prohibición total en Suiza viene estipulada en la Constitución federal. Los países nórdicos en su conjunto también la prohíben, si bien Islandia se desmarcó al avanzar hacia la regulación en 2015, aunque no lo ha conseguido, y Finlandia está ahora queriendo legalizar esta práctica. Por la otra banda tenemos a Grecia, Portugal, Irlanda, Gran Bretaña, Dinamarca, Países Bajos, Macedonia, que forman parte de esa veintena de países en el mundo donde es legal la gestación subrogada altruista. Y en Irlanda también se pretende que sea legal la comercial al mismo tiempo que la altruista, es decir, altruista en el ámbito doméstico y comercial en el extranjero. Pero que quede claro que el altruismo es algo sobre el papel en esos países, porque aunque el concepto altruista se fomenta cuidadosamente y la compensación está prohibida en Reino Unido, limitándose al pago únicamente de gastos, entre comillas, razonables durante el embarazo, los regalos posteriores al nacimiento del bebé son más generosos. Por ejemplo, unas vacaciones de recuperación son la norma aprobada ya judicialmente y son vacaciones a destinos carísimos, paquetes vacacionales que llegan a alcanzar las 15.000 libras y es perfectamente legal. Y una vez recibido ese regalo vacacional, se puede devolver perfectamente y convertir su valor en dinero contante y sonante, porque es algo que nadie puede evitar ni controlar. A ti te regalan un paquete vacacional, pues yo qué sé, del Corte Inglés y tú dices, no, mire, yo quiero que me lo den en dinerito, ¿vale?
Reino Unido tiene la ley más antigua, que data de 1985, y en 2019 se abrió un proceso de revisión que pretende realizar cambios en 3 cuestiones. La supresión del periodo de 6 semanas tras el nacimiento del bebé. En esas 6 semanas la madre puede negarse a transferir el bebé y quedarse con él. Pero ahora quieren que entregue el bebé nada más nacer. También pretenden una remuneración más cuantiosa a la madre para animar a las mujeres, supuestamente, y hacer frente a la escasez de candidatas a madre subrogada, porque hay una creciente demanda. A fomentar o altruismo, non? Claro. Y tercero, permitir el uso de la publicidad, que actualmente está prohibida. El objetivo es claramente levantar todas las restricciones previstas por la ley y abrir el camino a las prácticas comerciales. Lo mismo ocurre en Holanda, Lo mismo. Portugal. Portugal, después de muchas idas y venidas, aprobó la ley de gestación subrogada altruista a finales de 2021. Después de eso, ir y venir por el Parlamento y el Tribunal Constitucional desde 2016. Esta última ley aprobada a finales de 2021 entró en vigor el 1 de enero de 2022 y tenían 30 días para regularla, pero aún así no lo han hecho todavía. Se encomendó su regulación al Ministerio de Salud y han sobrepasado el plazo dado y bueno, pues lo están preparando. Eso sí, que quede claro, durante los 8 meses que estuvo en vigor por la ley por primera vez, solo se dio un caso, que fue el de una madre por su hija. Un caso en 8 meses. Y ese embarazo además no llegó a prosperar. O sea, en Portugal y en Estados Unidos, y en Reino Unido, se reconoce claramente a la madre gestante como madre del bebé, ¿vale? Y es ella la que tiene que renunciar claramente a su filiación. Lo que se quiere es eliminar ese plazo que ella tiene para hacerlo, que en Portugal es de 20 días y en Reino Unido es de 6 semanas. Es decir, es una cuestión extraña, ¿no? Estas regulaciones en Portugal y en Reino Unido lo que recogen es que la madre pueda quedarse con el bebé como excepción, cuando la excepción debería ser que una madre renuncie a la filiación del bebé y además que lo entregue no a personas que lo han contratado, no a particulares, sino a la tutela del Estado. Es una perversión total. Bueno, nesta rede de explotación reproductiva que, como ben dixeches agora, se estende a nivel global, cantos cartos aproximadamente dirías que se poden chegar a xenerar? Bueno, eso es incalculable. O sea, cualquier cálculo que se haga es incierto. Solo sabemos que es un negocio que va en auge, absolutamente en auge. Pero es que hay tantísimos aspectos que son opacos, que están ocultos, que nadie puede llegar a saber el dinero que se mueve. Por ejemplo, en España, las agencias que están trabajando aquí y que están registradas con otra actividad distinta a la que realmente operan, pues no sabemos cómo facturan. Por lo tanto, no sabemos si ese dinero entraría en los cálculos que nos hacemos para saber cuánto dinero se mueve, ¿no? Es un negocio sumamente opaco, sumamente opaco. Esto, no hay nadie que lleve la contabilidad de este negocio. Es prácticamente imposible. Lo que sí sabemos es que es un negocio en auge cada vez más.
por aquí, pues, ¿qué podríamos decir? Que es que, vamos a ver, está clarísimo que quien tiene el interés, el lobby económico, son las clínicas de fertilidad. Eso está clarísimo porque son ellas las que se enriquecerían de esta práctica. Las clínicas de fertilidad tienen un éxito muy relativo en las técnicas de reproducción humana legales. Tienen un éxito entre un 20 y un 22%. Les queda casi un 80% de fracaso que se podría volver un filón de oro si se legalizara la gestación subrogada, la explotación reproductiva, porque además sería el grueso de sus ingresos, ¿no? Después de haber esquilmado a una mujer o a una pareja con sucesivas fecundaciones in vitro, implantes embrionarios que fracasaron y tal y cual, cuando ya le han sacado una inmensa cantidad de dinero y ese embarazo no se ha logrado, pues le dicen, oye, pues siempre tenemos la posibilidad de la gestación subrogada. ¿Entiendes? O sea, es tremendo. Bueno, por ejemplo, aquí, ¿cuál es la más poderosa de las clínicas que existen en España? Pues es el Instituto Valenciano de Infertilidad. Es el líder mundial. Y en los países donde se ha implantado, donde tiene presencia el Instituto Valenciano de Fertilidad, en los países donde esa práctica es legal, donde la gestación subrogada es legal, por supuesto, el IBI la practica. O sea que el interés económico viene obviamente, por parte de las clínicas de fertilidad. E se falamos do turismo reproductivo aquí en España, quen dirías que o estructura? Las clínicas. Completamente. Obviamente. A ver, hay dos tipos de turismo. Hay el turismo que viene a España porque tenemos una ley de técnicas de reproducción asistida que permite lo que no se permite en otros países. Y hay muchas personas de países extranjeros que vienen a España y luego hay españoles y españolas que van al extranjero a hacer lo que en España no se permite, es decir, la gestación subrogada. Existe un turismo que va en todas direcciones. En España vienen, y en España también hay explotación reproductiva, porque el negocio de la compraventa de óvulos es explotación reproductiva y es realmente un negocio que está sin regular. Falabas antes das axencias. Como son os contratos entre as dúas partes? Pódense revocar? Cuáles son os puntos máis alarmantes destes contratos? A ver, lo que hacen las agencias aquí es establecer establecerse como intermediarias entre los clientes y las clínicas que están en el extranjero. Y sí, la primera parte, es decir, el contrato lo intermedian estas agencias. ¿Y cómo es un contrato? Pues mirad, no hay, digamos, un contrato tipo. Cada contrato, pues ahí los clientes pueden meter todas las cláusulas que les dé la gana y todas las exigencias que les dé la gana. Por ejemplo, se ha llegado a redactar contratos en los que se estipulaba que la embarazada que se van, la embarazada que se vacunara contra el COVID tenía que abortar. Qué barbaridad. O sea, primeramente hay una serie de condiciones
que se ponen a la mujer, ¿no? A la mujer que es candidata a gestante porque necesita la pasta. Y después vienen todos los caprichos que se les ocurra meter. Por ejemplo, he visto un contrato de Carolina del Norte donde se exige a la madre que renuncie no solo a la filiación, sino que renuncie a decaer en su derecho, aún teniendo la razón, en su derecho, a decaer en su derecho de denunciar a los clientes. Es decir, se le impone que renuncie a un derecho civil, como es recurrir a la justicia. Es tremendo. Y bueno, algo que está en todos los contratos es que el embrión transferido a la mujer gestante es propiedad de los compradores. Es decir, que ellos no lo donan. Y a mí me gustaría extenderme en este aspecto. Pues dale, si me permitís, porque este es un tema que yo he llegado a preguntarme, vamos a ver, aparte de la renuncia a la filiación que hace posible este tema de la gestación subrogada, porque es la exigencia número 1, que la madre renuncia a la filiación del bebé que trae al mundo, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Y yo me estaba preguntando, ¿y qué es ese algo más? Entonces, cuando empecé a ver contratos y vi que en todos ellos los compradores estipulan que el embrión es de su propiedad y que, por supuesto, el bebé cuando nace, pues también. Entonces empecé a investigar cómo es y cómo funciona el sistema internacional de trasplantes, porque ahí hay claramente un trasplante de un grupo de células, que es un embrión, que pasa al cuerpo de una mujer, ¿verdad? Entonces, esto es claramente un trasplante. Y en el modelo bioético internacional que rige los trasplantes, cualquier material biológico que pasa de un cuerpo o de varios cuerpos a otro cuerpo se considera trasplante. Y las personas que aportan esos materiales se consideran donantes. Y la persona que los recibe se considera receptora. Pero aquí nos encontramos con que es la única excepción, la gestación subrogada es la única excepción en ese modelo internacional, porque los donantes no son donantes, se siguen considerando propietarios del embrión, aunque éste haya pasado ya al cuerpo de la receptora. Y por lo tanto pueden exigir su restitución, la restitución de ese embrión convertido en bebé después de 9 meses de gestación y un parto, porque es de su propiedad. Entonces, aquí se da claramente tráfico, lo que se entiende por tráfico de órganos, tejidos y células. ¿Y por qué? Porque se prohíbe en el modelo internacional de trasplantes que los donantes obtengan ventaja o beneficio. Se considera tráfico en ese caso, pero la gestación subrogada es la única excepción en ese tema y no se considera tráfico. Y es tremendo, y esta es realmente la entraña de la gestación subrogada. Que no se considere tráfico
el hecho de conseguir un beneficio que no es cuantificable, digamos, económicamente, monetariamente, pero es una persona recién nacida. Ese beneficio, esa ventaja que han obtenido de ese tráfico es una persona recién nacida. É a deshumanización total tanto da muller que sufre esta explotación reproductiva como a do fruto do seu ventre, como a criatura que ven ao mundo. É unha deshumanización total e penso que só se pode dar polo patriarcado que inunda o mundo inteiro e que nos considera as mulleres simplemente como partes, como cachiños, neste caso, aproveitables, como, por exemplo, o noso útero, amparado por un sistema capitalista que ademais fai negocio desto. Por É a única supuesto. forma de que se explique todo isto que estás contando, que é arrepiante. Bueno, a ver, es que es la cosificación total de la mujer y de la persona. Vamos a ver, es que este es un negocio que fue inventado por un sistema, es un negocio capitalista y patriarcal, claramente, ¿no? Las mujeres nunca nos hemos planteado decir, oye, vamos a inventar algo para poder vender a nuestros hijos e hijas. No fuimos las mujeres. ¿No es un poco chocante que siendo nosotras las que traemos hijos e hijas al mundo, no se nos haya ocurrido nunca el negociazo de venderlos, pudiendo ser nosotras las que fijáramos la producción, la distribución y el precio, como ocurre con el petróleo, por ejemplo? No fuimos nosotras. Nosotras nunca hemos reclamado poder vender ni regalar a nuestros hijos e hijas, hacer negocio de ellos, ¿no? Esto es un invento capitalista y patriarcal, surgido además en Estados Unidos, único país del mundo que no ha ratificado nunca la Convención de Derechos del Niño y de la Niña. El único país del mundo y que no ha firmado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida como CEDAW. Estados Unidos no la ha firmado, junto con el Vaticano, Sudán del Norte, Palaos, Somalia e Irán. Entonces, este negocio nació ahí y a partir de ahí, este negocio, bien en su modelo comercial como altruista, se ha ido replicando por el mundo y bajo todo tipo de modelos de Estado, desde los neoliberales hasta Cuba, donde el neoliberalismo entró literalmente por el útero de las cubanas. Por ahí entró el neoliberalismo en la Revolución Cubana. Ya veis de que maneira. Bueno, imos facer agora un descansiño, un pequeno descanso para escoitar un tema da nosa brava metaleira, Patti Castro. Enseguida volvemos. Non copignarci, non son tua nai, non mo lavarti a roupa, non son tua nai, non son tua nai, non strappa, non son tua nai, non son tua nai, non ci son tua nai, non ci son tua nai, desperta, levanta, oh yeah, 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 temos que ir trabalhar, oh yeah, 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 não quero chorar mais, oh yeah, 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 e aqui as coisas vão cambiar, não sabes bem, se queres que seja tua mãe, não pode ser, baby.
e aquí as cousas van cambiar. Non sabes ben se queres que sexa. Estamos xa de volta. Seguimos falando con Berta. Queremos coñecer algúns dos sistemas altruístas da xestación subrogada. Por exemplo, xa nos comentaches así algo sobre Portugal. Deixábamos a conversación así falando de Cuba, que aprobou así altruísmo recentemente na súa lei de familias. Que nos podes falar destes sistemas altruístas? Non se ven as comillas, pero fago así as comillas. Bueno, pues no es cierto. No es cierto. El altruismo es mentira. O sea, vamos a ver, puede haber un 1 por 1000 de casos, una madre por su hija en este plano, pero no. Mirad, por ejemplo, en Canadá. En Canadá se permite hasta $22.000 de compensación a la madre. Y incluso puede llegar a los $35.000, ¿vale? Pero es que, ¿por qué la gente de Canadá se va al extranjero? Pues porque no encuentran allí mujeres que se lo hagan altruistamente. Y sin embargo, esas mujeres canadienses lo hacen para extranjeros, para españoles. ¿Cómo es esto posible? Bien, pues porque hay una manera de traspasar dinero. Mientras que, por ejemplo, una pareja de canadienses o un canadiense se la jugaría pagando a una gestante canadiense, desde el extranjero y traspasando el dinero por cuentas bancarias fuera de Canadá, a esa mujer ahí no se pilla el truco, ¿sabéis? Por lo tanto, una canadiense puede pedirle la cantidad de dinero que le apetezca a residentes o naturales de otros países. O sea, ese altruismo es mentira. Por supuesto, $22.000 ya, aunque nos ciñamos a la cantidad límite, que ya os digo que puede llegar a 35.000 en algunos casos, salvan la economía de muchas mujeres que viven en la precariedad. Por ejemplo, en Reino Unido ya sabemos cómo funciona también, que hay compensación, que se permite paquetes vacacionales y otros regalos por valor de 15.000 libras. En Portugal, como no está regulado, pues todavía no se sabe lo que se va a permitir. Y en Cuba es una cosa rarísima, veréis, porque esto parece, no sé si lo ha redactado el Opus Dei, porque en Cuba la compensación que se permite a la madre durante el embarazo, bueno, pues son los gastos propios, típicos, la ropa y tal y cual, y además alimentos al no nacido. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo se puede discernir de qué se alimenta y en qué cuantía se alimenta una embarazada y un feto? ¿Cómo se pueden separar estas dos cuestiones? ¿Cuál es la parte de esos alimentos, de ese platito de arroz o de frijoles que alimenta a la madre y la parte que alimenta al feto? A mí esto me parece en nociones, quieren separar el embrión y el feto de la mujer, o sea, disociarlo, como hace los ultra religiosos, los ultracatólicos. Para ellos el feto pertenece a Dios, ¿de acuerdo? No le pertenece a la mujer que lo lleva dentro. Y para los neoliberales, toda esta gente a favor de la gestación subrogada, el feto les pertenece a ellos, a los contratantes. Pero daos cuenta, nunca pertenece a la mujer, ni tan siquiera en esta cuestión de los alimentos, que es muy llamativa, ¿no? En Cuba. Es tremendo, es brutal. ¿Cómo vas a separar el alimento que corresponde a un feto? ¿Cómo lo vas a pagar?
Es decir, que no existe realmente el altruismo. El altruismo pues es un invento, es un estereotipo sexista que además profundiza en ese concepto de las mujeres entregadas, sacrificadas a los demás y sobre todo en ese concepto de la entrega y el sacrificio de las madres. No, e outro dos temas, ademais do altruismo, tema estrella tamén, cando falamos desto, é da libre elección, entre comillamos, das mulleres para alugar o seu corpo. Pero por que esta decisión na realidade nin pode chegar a ser libre? Existe igualdad en la desigualdad, existe libertad en la desigualdad. Vamos a ver, el neoliberalismo considera libertad el hecho de poder contratar, poder firmar un contrato, sentarse en una mesa y firmar con consentimiento. Ahora, cuando existe un desajuste tan grande entre una parte y otra, ahí no podemos hablar de libertad ni de igualdad. Vamos a ver, ¿qué pone una parte? Una parte pone el dinero, y pone los gametos, que pueden ser propios o también comprados. Y la otra parte, la madre, pone su integridad física y psíquica, pone su salud, pone hasta su vida, pone la renuncia a derechos fundamentales y pone la renuncia al bebé. En ese desequilibrio, ¿cómo podemos hablar de libertad y de igualdad? Libre disposición del cuerpo, en un sistema, en un mundo utópico, tú serías libre de disponer de tu cuerpo, pero ojo, que no es tu cuerpo. Aquí de lo que se trata es de un bebé, es de otra persona. Tú eres libre de disponer de tu hijo o de tu hija. Vamos a ver, ¿cuándo? Recién nacido, a los 3 años, a los 17. ¿Cómo es eso de libertad de disponer del propio cuerpo? Aquí lo que está en juego es una tercera persona que no se sienta en esa mesa a firmar un contrato. Berta, desde... Muy adultocentrista, es tremendamente No, completamente, sí. Porque fijaros que infancia significa etimológicamente esa fase de la vida en la que las personas carecemos de la expresión de la palabra, o que incluso cuando la tenemos más o menos, bueno, vamos adquiriéndola, no se nos escucha. Entonces, bueno, pues claro, el escandalazo que sería que una mujer vendiera a un chaval de 17 años porque es su hijo, porque podría armarla de Dios, ese chaval o esa chavala, y la diferencia entre un bebé recién nacido al que nadie escucha, al que nadie, un ser tan vulnerable que nadie tiene en cuenta. Berta, desde unha perspectiva feminista, que argumentos podemos empregar para rebatir a quen defende a explotación reproductiva? Bueno, es que vamos a ver, esto es cosificación de la mujer, es instrumentalización de las mujeres. Esto es todo lo contrario a lo que perseguimos en la lucha por nuestra emancipación, ¿no? Esto atenta contra nuestra integridad física y psíquica, contra nuestra salud. Esto es realmente una forma de violencia contra las mujeres, de violencia física, de violencia psicológica, de violencia económica. Esto es... en fin, todas lo sabemos, mercantilización y cosificación, y volver a considerar a las mujeres por sus capacidades biológicas, en este caso por la capacidad de gestar y parir. Porque ellos, los partidarios, dicen, estáis biologizando la maternidad. No, perdona, eres tú. Eres tú, porque tú quieres que todo ese proceso
revierta en tu beneficio. Completamente. Así que, bueno, nos podríamos pasar horas sobre, desde un punto de vista feminista, bueno, todo lo que estoy diciendo es desde un punto de vista feminista abolicionista de esta práctica, ¿no? Totalmente. Es que no queda no queda otra perspectiva nada más que la perspectiva abolicionista. Y bueno, y aprovecho ya, puesto que estamos hablando de la perspectiva abolicionista, hemos publicado en enero en español, y ahora vengo a hablar de mi libro, no es de mi libro, es un libro que he coordinado yo y es un libro, una recopilación de textos de 22 autoras de 20 países diferentes, entre estas, no, de 22 autoras de 10 países. Entre ellos hay, de esos países, hay 10 autoras, bueno, 9 autoras españolas y una autora argentina, y el resto son autoras extranjeras. Y el libro se titula Gestación subrogada, entre interrogantes, una perspectiva feminista abolicionista de la explotación reproductiva. Está en Editorial Serendipia y lo podéis pedir en librerías o directamente a la editorial. Realmente es yo considero que es casi un tratado, ¿no?, contra esta práctica violenta, y cada una de las autoras aporta un enfoque diferente, un enfoque diferente sobre esta práctica violenta, porque se enfoca desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista sindical, desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista. Vamos, completísimo. Claro es. Y bueno, y es un libro pues que se va leyendo artículo por artículo de cada autora, y es de una lectura súper amena. Pois tomamos nota e recomendamos. Podesnos repetir o título, por favor? Sí. Entre interrogantes, entre interrogaciones, perdón, Gestación subrogada, un enfoque feminista abolicionista de la explotación reproductiva. Un libro de la CIAMS coordinado por mí. Bien, esta es la... Editorial Serendipia. Sí, el libro fue publicado primero en inglés, con una selección de textos, después en francés, con otra selección de textos, por último en español, con otra selección de textos. Vale. Y ha sido traducido ya al italiano y se está traduciendo al alemán. Y este libro surgió por un llamamiento que hicimos desde la CIAMS en 2020 a la colaboración para que las autoras nos enviaran artículos con el fin de publicar un libro, y hemos recibido tal cantidad de aportaciones, de colaboraciones altruistas, esta sí, que hemos podido pues eso, publicar 3 ediciones distintas, una en inglés, otra en francés y otra en español, y después las traducciones en alemán y en italiano. Y bueno, está en español, la he coordinado, he tenido que traducir textos hasta del japonés. Pero bueno, Bueno, iso indica que as aportacións veñen de todas as partes do mundo, porque esta práctica, como dicimos, está extendida a nivel global. Efectivamente. Temos mulleres loitando contra ela pois en todas as partes do mundo tamén, como non podía ser de outro xeito. Sí, últimamente, bueno, una de las últimas organizaciones integrantes, de las penúltimas, en la CIAMS es una organización feminista Corea del Sur, que no sabéis allí lo que están luchando las feministas contra todo el sistema opresor patriarcal, capitalista en Corea, que es brutal, brutal. Así que tenemos de todas partes del mundo, sí.
Para ir xa rematando, queremos falar da lexitimación da explotación reproductiva nos medios de comunicación, que este tamén é un punto. Dinos ti, Asiberta, que opinas do tratamento que se dá, sobre todo en casos de persoaxes famosas que recorren a esta práctica? Temos agora super presente a repercusión así do último caso Ana Obregón. Hai máis abuso que aínda non coñecemos deste caso? Mira, los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en este mal enfoque que se da al tema, porque en todos vais a encontrar que se trata de una técnica de reproducción. Y es mentira, no es una técnica de reproducción. Y hablan de padres cuando en realidad son compradores. Y hablan de las muchas vicisitudes y de las muchísimas penurias que pasan estas personas, estos compradores, para llegar a ser papás y mamás, ¿sabéis? O sea, nunca se centran en los abusos, en la violencia, en la experiencia de las propias madres, a las que se llama gestantes, ¿no? A veces ni se alude a ellas. Y bueno, sobre el tema de Ana Obregón, hay muchísimo que decir aquí, porque es que esta es un subtipo de gestación subrogada que es todavía más perversa, ¿no? Este tipo de gestación subrogada, porque mirad, claro, todo el mundo lo enfocaba según la legislación española, si se podía o no se podía utilizar el material genético de un hijo muerto, tal y cual. Bueno, pero es que entonces empecé a mirar. La legislación en Estados Unidos tampoco me aportaba mayor información, pero fui a la legislación en Florida. Y la legislación en Florida de la gestación subrogada prohíbe a una persona soltera recurrir a la gestación subrogada. Entonces me pregunté, ¿qué está pasando? Entonces, ¿cómo lo ha hecho? Indagué todavía más. Y es que en Florida existe otra posibilidad, esta que os digo que es más perversa todavía que la propia gestación subrogada. En Florida está regulada una forma de adopción por gestación subrogada. Increíble, mirad, os la explico. Esta forma de adopción por gestación subrogada está permitida a todo el mundo, mayor de edad y sin límite de edad. Puede tener 90 años la persona que lo hace. Y consiste en que se firma un contrato con una mujer para que traiga al mundo un bebé con el fin de ser abandonado y adoptado en el mismo momento de su nacimiento. Esto es lo que ha hecho Ana Obregón. Y esto va totalmente en contra del convenio de La Haya para la protección de menores en situación de adopción. Porque es que, bueno, sí, Estados Unidos firmó ese convenio, pero puso restricciones, ¿no? ¿Por qué va en contra? Porque se considera alteración de orden público en la adopción de menores que la madre, en este caso, dé consentimiento a la adopción antes del nacimiento del bebé y que la madre reciba retribución o compensación por dar en adopción a ese bebé. Y, por supuesto, no se plantea en ningún momento que la madre pueda otorgar una adopción directa a una persona adoptante. Es decir, tiene primero que pasar por la tutela del Estado ese bebé. Bueno, pues aquí en Florida se han cargado todos estos principios que rigen en las leyes de adopción internacional y permiten esta fórmula perversa de adopción, es decir, crear una persona para ser abandonada y adoptada en el momento de su nacimiento. Si sona perverso, é perverso. Terrible. Bueno,
Aquí imos aplaudir a persoa que fixo posible que eso pasara en Estados Unidos e que chega aquí a España, que vai, estou segura, ocupar aínda algunha portada máis das que xa ocupou en medios de comunicación. Y que dio además, digamos, ocasión al Partido Popular a decir que, bueno, que había que debatir este tema sosegadamente. Mira, nos va a llegar ahora por parte del Partido Popular la propuesta, segurísimo, la propuesta legislativa para legalizar la gestación subrogada. Xa. Supoñemos intereses tamén nesta proposta que nos vai chegar do Partido Popular. Ah, bueno, claro, por supuesto. Vamos a ver, empezando por la propia familia Aznar, que tienen una millonada puesta en 2 clínicas de fertilidad. Una que abrió primero su hijo, José María Aznar Botella, que compró en Madrid la clínica Tambre, y que, bueno, con 3.000 euros de capital social la abrió. Después invirtieron los Aznar Botella 2 millones de euros y recientemente abrieron ya otra clínica en Alicante. Este José María Aznar Botella, os acordaréis de él porque fue este señor que se hizo de oro con los fondos buitre. ¿De acuerdo? Sabe ben onde invirte. Con los fondos buitre, pues de las viviendas, que siendo su madre alcaldesa en Madrid, las viviendas públicas que se vendieron a fondos buitre, con los fondos buitres que se hicieron de las personas que no podían pagar la deuda hipotecaria de la vivienda que habían adquirido. Bueno, pues José María Aznar Botella se hizo de oro con el fondo buitre que tenía, que me parece que se llamaba Cerberus, puede ser. Cancerberus, sí, moi el. E pretende seguir facéndose de ouro a costa dos dereitos das mulleres e dos nenos e das nenas recén Para que nos demos cuenta de que este negocio es un filón y que nos estamos enfrentando a un poder muy fuerte. Sí. Y que tenemos que luchar mucho. Y luchar todos los días. Es que sí. Es tremendo el frente, todos los frentes que tenemos abiertos, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Española de Fertilidad es partidaria de, por supuesto, de legalizar esta práctica, pero también, por otra parte, está con el tema de la preservación de la fertilidad de las personas trans para luego ofrecerles la gestación subrogada. Si vemos unha porta aí tamén aberta, evidentemente, coa última legislación que temos aquí aprobada neste país. Es que es un tejido, es que es una red que abarca tantísimos aspectos. Será un dereito a reclamar, claro. Así que, compañeras... Pense unha boa loita en riba. Sí. Tenemos que es que no tenemos tregua. Pois non nos queda máis que seguir, que a isto xa estamos afeitas, pero, bueno, aí temos que seguir. Bueno, imos despedir, estaríamos, non sei, a de tempo que botaríamos aquí falando, Berta, pero temos que despedir esta entrevista. Agradecemos de novo a túa presenza, todo o coñecemento que nos acabas de aportar. Agradecemos moito a loita que levas, como ti dis, diaria, sen descanso, non ten horas, a loita por todas as que estamos, por todas as que van vir. Bueno, implicámonos nela, comprometémonos nela tamén, e aí temos que seguir todas as feministas abolicionistas.
Grazas tamén ás que nos escoitades por estar aí. Grazas, Eva, compañeira, por estar aquí comigo tamén na entrevista. De novo, grazas, Berta. Despedímonos de ti. Gracias a vosotras, fue un placer. Y bueno, cuando queráis, pues seguimos, porque sí, da para hablar horas y horas y días y días. Recordemos, esto se está cebando con las mujeres más pobres, más precarias, más vulnerables del planeta. O placer e o aprendizaxe foi noso, Berta. Hasta siempre. A todos vos, a todas vos, escoitámonos no vindeiro aquelarre. Grazas. Non son tua nai, non son tua